I'm blue, da da di, da da da, da 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 di. El, el himno de qué más, el himno no oficial de qué más. Sí, de que nos demanden. Claro. ¿Cómo está la vaina? Bueno, aquí estamos sobreviviendo. Esta semana, dentro de 2 días, me inyectan el chip. No, en serio. Sí, señor. Funny you mention that. Funny you mention that. Sí, porque sabes que nunca hablamos del coronavirus, pero siempre hablamos del coronavirus. Pero dije Mm. que no sé por qué, chamo, pero escuché como un podcast, un pedacito de un podcast antes y no lo escuché todo, sino que lo agarré como empezado. Y eran unos científicos diciendo que estaban básicamente convencidos de que es una malísima idea ponerse la vacuna. Y ¿Por qué? me puse a pensar como que, o sea, me hizo dudar. Dije como que coño, qué bueno que no me la he puesto todavía. Y empecé a decir, no, ya me la voy a poner mucho después. Y ese es el Mm. problema, que soy tan mamarracho que no escuché el argumento preciso, porque era, o sea, era un pedazo, un podcast como de 2 horas, y me llegó ese pedacito, entonces yo lo veo y están hablando como que sí, porque ya probamos durante la primera hora y media, que tal, y yo no vi eso, que la parte en la cual dicen, por eso es que nadie debería ponerse la vacuna. Y yo veo científicos así súper serios y respetados y digo, ah, sí. Entonces no sé de verdad qué pensar, pero qué bueno que te la vas a poner tú en 2 días. ¿Cuál vacuna te vas a poner? Es la AstraZeneca. Pfizer. Bueno, no sé si será la Pfizer o Pfizer. Moderna, pero es una de esas Yo me dos. la juego con Moderna, yo creo. Marcio se puso la Moderna. Marcio, el amigo de este podcast, me dijo que se puso Sí. la de Moderna. Pero no puedes elegir, ¿No? ¿no? No, es lo que es. O sea, Menos la de Johnson y Johnson que ya la cancelaron. pero creo que la cancelaron, pero la reactivaron. Así que, o Sí. sea, que igual. Pero sí, yo creo que es la que le toca, la que te toque ya en el país en el que estás y ya. Y bueno, en mi caso es exacto, es una de esas dos. Pero sí, me llegó después de. Tú sabes que aquí te registras, ¿no? Y entonces, bueno, aquí y allá quiero decir, porque voy a cruzar la frontera para vacunar. ¿Te vas a vacunar en Suiza? Sí, Ah, entonces, yo me registré y te piden que sí, ¿cuál es tu número de seguridad suiza? No tengo. ¿Cuál es tu dirección en Ginebra? No tengo. O sea, pero yo ya en ese formulario y terminé el formulario, ¿no? ujú. Y yo dije, bueno, nada, que sea lo que Dios quiera. Tengo panas que ya lo habían hecho, ¿no? Así que tenía como que cierta, eh, Habías tenía como escuchado. la esperanza de que sería posible, ¿no? Pero ninguno me explicó que este formulario era tan específico con la nacionalidad suiza, ¿no? Este, pero eh, bueno, yo llené ese formulario y, y luego pasaron como, además te llega un SMS así como gracias por su registro, pero no te dice más nada, ¿no? Exacto. Es así, y gracias por tu registro, no me llames, yo te llamo. Y Un entonces, día aparecen dos tipos en en la puerta, así, tum, tum, es el momento, como en el marico, me proceso. llegó tal cual, me llegó un SMS así que, mira, en 4 días tienes tu vacuna. Cae feriado y todo. O sea, es un día feriado que, Y puedes este, escoger la hora o te asignan una hora. nada, es así. Tienes que ir a tal sitio a tal hora, en este Exacto. callejón. Exacto. Y lleva un periódico y un sobrero rojo. A mí sí me pareció raro porque además era durante un feriado, ¿no? Pero bueno, supongo que la salud no descansa. Sí. Este, y entonces, bueno, nada, ya te contaré, quizás en el próximo episodio ya me notarás raro. Quizás me pongo coherente, burda elocuente y tal. Sí, es que no sé, no creo que sea una cosa así tan radical o que te vayas a sentir mal ni nada, pero creo que los tipos estaban hablando más, bueno, porque yo trataba de entender lo que estaban diciendo a partir del pedacito que escuché, ¿no? Pero era como que en ciertos grupos etarios te podía afectar los tejidos a largo plazo y qué sé yo, y que estabas afectando tu cuerpo en cierta manera y que, Ujú. y que entre todo no servía de nada porque estaban las variantes igual y que
Que también es una consideración Pero, que hacer. ¿Qué vamos a hacer si dicen que, bueno, mira, te pusiste la vacuna, pero eso fue hace 2 años, y estos 2 años pudiste vivir tu vida tranquilo, pero ahora está la variante rusa, y hay que ponerse otra vacuna, pues? la obsolescencia programada, Claro. que sale el COVID-23 y entonces ahora tienes que actualizar tu base de datos de antivirus, ¿no? Sí, pero no puedes actualizar el hardware. Ese es el rollo, porque te lo inyectaste. Pero, pero sí, pero eso se supone que es aquellas en las que te inyectan el virus, pero tengo entendido que si te inyectan el ARN mensajero, em, hay más chance de que toleres las variantes, ¿no? Eso es lo que tengo entendido. Eso es lo que también entendí yo, sí, que el ARN Ujú. mensajero era como el más seguro entre todo. Este, Es más seguro de que no va a necesitar actualización. bueno, no sé qué pensar. Lo bueno es que no estoy pensando en ponerme la vacuna, entonces no pienso en eso porque, pero ya me Claro. dirás cómo te fue, loco. O sea, no sé. Sí, bueno, ya veremos. Sí. Lo peor es que mi mamá se la puso en Venezuela. ¿What? ¿Cómo? Sí, le pusieron la Sputnik. Oh, fuck. Sí. Entonces, por un lado, me pusieron la Sputnik y coño, no me dio nada. Y yo diciendo, claro, porque esa vaina no sirve, no sabe como que eso no es así. Se supone que es en la segunda dosis, que a veces Ujú. alguna gente se medio siente mal, pero también por otro lado dije que, porque resulta que, como ella está en Venezuela, sabes cómo estuvo en Venezuela, y entonces una persona del grupo de WhatsApp de estas doñas de la promoción de la escuela de medicina, una vaina así, este, dijo, qué bolas que el ministro de la salud fue alumno de nosotros. Yo voy a ir a hablar con él y tal. Y entonces yo dije, ¿qué? Entonces esta persona fue y le dijo, mira, ¿qué bolas tienes tú de que la vacuna, qué sé yo, y no le han puesto la vacuna a los viejos? Mira, todos tus profesores tienen 70 años. Y entonces el tipo y que, bueno, ok, hazme una lista de nombres ahí, pues. What? Y Sí, entonces controló unas vacunas ahí y tal. puso ahí su nombre y tal, y sí, le pusieron su vacuna. Entonces ya para la ¿Qué, segunda dosis en 2 semanas, sí. qué tal? Like a boss. Bueno, bien. Sí, como es todo allá, Eso- ¿no? Todo es privado. sí. Yo no sabía que estaban poniendo, yo pensaba que era toda una mentira, de que en realidad no estaban poniendo nada, pero supongo que se la ponen a los jerarcas de la... Sí, selected few, ¿sabes? Ujú, Y con eso también te extorsionan y tal. Y justamente ujú, te tenía un tema también con el rollo venezolano, que ujú, quería run by you. A ver, ¿cuál es ujú, tu opinión? Porque es como que, bueno, tú sabes esto, obviamente, que ahora hay sistemas en los cuales tú puedes pagar en euros, una especie de marketplace, que es lo que hace la empresa en la que trabajo ahorita, que le creas una ujú. página web y entonces puedes comprar cosas, pero lo pagas aquí en euros y yo lo entrego en Venezuela. Sí. Y sucede también con las farmacias. Ujú, Y entonces, bueno, nos pasaron un dato y tal, y qué sé yo, y dijimos, bueno, vamos a probar. Bueno, Andrea quiso probar, porque estaba también la cuestión de, bueno, tú das la plata, no sabes si llega, si tú pides algo, no se la quedan otro, y qué sé yo. Y entonces, bueno, era el aniversario de los suegros, y para darles un regalo, una cosa, y hizo una compra ahí, más o menos decente, también le compró whisky, algunas charcuterías para que celebraran, ¿no? Y la cosa llegó perfecto. Y si funciona, y entonces, ahí el dilema, todos sabemos que a pesar de que la reacción número uno de las doñas así venezolanas es como que, qué bien que por fin pusieron un sistema para que uno pueda ayudar un poco, esa no es la reflexión que hay que hacer, la reflexión que hay que hacer es que atrás de eso hay un tipo haciendo plata que está conectado al chavismo. ujú, Y empieza el problema de, este, si no quieres apoyar al gobierno cubano, no puedes fumar cigarros Romeo y Julieta, ujú. tomar, tomar Sí. ron cubano, ¿no? Entonces, Ujú, el dilema es, si tienes familia en Venezuela o gente querida en Venezuela, la posibilidad de que los ayudes utilizando ese sistema va en un espectro. Y el espectro, la asíntota como negativa, y lo que estaba pensando es como Alec Boyd. Quería como que, no, más nunca, yo no hago esa vaina, no lo de plata, no importa si es mi mamá, mi tía, qué sé yo, eso no se puede hacer y si tengo que hacerlo, lo hago de otra forma.
que es el Mm. absolutismo kantiano. Cuando es la posición de Kant con la mentira, el tipo dice, nunca puedes mentir, mentir siempre es inmoral, eso nunca es una cuestión. Y tú le dices, sí, pero si llegan los nazis y me dicen, tu vecino es judío, dice, no puedes mentir, tienes que decirles que sí. Esa es la posición kantiana, que sería como esa asíntota, ¿no? Y del otro lado estaría la persona, no sé, que le manda plata todos los meses a su gente querida y tratando de utilizar ese sistema. Entonces, en ese espectro, ¿dónde te situarías tú o cómo lo ves tú? No es fácil, definitivamente no en el no en el kantiano, porque El absolutismo, claro. no tengo la fortaleza moral eh, para, Mm. para ser así. Eh, o sea, tengo, Ah, sí, y tengo el, decía, im- decía eso de Alec Boy con todo el respeto que le tengo al personaje, ¿ah? No era un dig, era porque justamente mm, él sabe que él es así, o sea, y por eso claro, lo no, admiro, no, justamente. sí, sí, claro, sí, somos dos. Eh, sí, yo no tengo la fortaleza tengo como todavía me queda un poquito el impulso como para engañarme a mí mismo o a los demás y decir que yo puedo tomar alguna posición absoluta, pero como bien sabes, a medida que vamos envejeciendo, o que voy envejeciendo para hablar de mí solamente, bueno, me voy dando cuenta de que todo es gris, todo el mundo es gris. Y, y es uno de los aspectos que menos me gusta de envejecer y menos me gusta de mí mismo, además, porque me gustaría, ¿sabes? Por otro lado, me gustaría tener el pelo largo y gris y ser, ¿sabes? El carajo que fabrica su propio vino y no toma bullshit de nadie. O, ¿sabes? O ser como Alex Boy. Pero no soy así. Entonces, crecer es conocerse, ¿no? Y entonces, en esas circunstancias, sí, bueno, yo sé que al hacer eso estoy ayudando a algún enchufado, ¿no? Por cierto, ¿cuál es la app para saber de cuál enchufado estamos hablando? No recuerdo, pero me la pasaste, ya me llegó por tu lado. Sí, correcto, sí, porque te iba a preguntar si era la que les había pasado a Sí, Mónica, sí, sí. que a nosotros también nos funcionó bastante bien. Y, y yo lo pensé, ¿sabes? Son unos chamos que están en Estados Unidos, pero eso no impide, eso no quita que... Y bueno, e incluso, ¿sabes? Hace 20 años, en Venezuela, igual yo, qué sé yo, pedía vainas en Estados Unidos y llegaban por correo, ¿sabes? Puerta a puerta o llegaban por correo. Y eso ahí estaba alimentando el monstruo, ¿no? Una cadena de sobornos que hacía, ¿sabes? Que ponía sobre ruedas el paquete desde el momento que se bajaba del avión hasta que llegaba a la puerta de mi oficina. Y después el control de cambio aún más, porque era, ¿sabes? Un constructo de corrupción montado encima de otro constructo, ¿no? Era ese constructo de corrupción que hace que yo tuviese dólares a un precio irrisorio, como que me hacía partícipe de la destrucción del país, mi pequeña contribución al horror, y encima de eso, toda la cadena que ya existía de corrupción para que los paquetes llegaran, ¿no? Entonces, no veo, no he aprendido lo suficiente. O sea, Sí. igual usaré estas aplicaciones si se trata también ni siquiera de sobrevivir. O sea, no hablemos ni siquiera de regalarle a alguien la oportunidad de sobrevivir, que ya eso sería por supuesto una justificación como loable de por qué romper las reglas. Pero no, alguien está cumpliendo años y quieres darle, ¿sabes? 15 minutos de felicidad, ¿no? Y lo haces y ya. Claro, claro. Es que justamente mi reflexión seguía por allí. Ujú, Una vez que tú dices que le mandaste algo a tus suegros, porque obviamente son tus suegros, tienes como que abrir el círculo ontológico para ujú, decir hasta qué punto va a ayudar a la gente. Y ujú. empieza, entonces ayer estaba echando broma con Andrea diciéndole como que, ok, aquí vamos a hacer una prueba, pues. Este, a tus tíos, bueno, sí, a todos. A tus primos, empieza que,
Y que, ajá, ajá, ajá. Seguramente hay dos por ahí y tal, y entonces te empiezas a dar cuenta que la cosa es muy selectiva y entonces en dónde trazas la raya es jodido porque, como decías tú, yo totalmente pensé que uno de mis mejores amigos en Venezuela, que si yo allí cuando cumpleaños le mando una botella de whisky, Ujú, esa era mi cuestión. claro, Y eso ya está a años luz de la consideración como que humanitaria, de decir, le va a mandar medicinas a la tía que ujú, está enferma, que tú dices, bueno, no tengo otra opción, le daré mi dinero a algún chavista en el proceso porque no hay otra forma de hacer eso. Esto no, esto es como que le vas a mandar una botella de whisky a un pana. O sea, es como que cuando compras una mariquera por Wish, solamente porque dijiste como que, "Bleh, que se jode el mundo y ya compré esta vaina, o sea, y no lo entiendes, ¿no? sí, que viene y llega la orden a la fábrica llena de menores de edad y fabrican tu cosa y después la montan en un avión solo y Sí, vuela un exacto. 747 hasta Europa. Sí, y te lleva una pulserita así de $5 y vaina. Sí, claro. Sí, Igual me intriga saber cuál es el enchufado que se está haciendo millonario, ¿no? Porque solo por curiosidad, ¿no? sí. Por un momento también pensé, bueno, capaz estos, ¿sabes? Son unos muchachos emprendedores honestos. Yo creo que tú no puedes, yo creo que tú no puedes estar, sabes que ellos están solo conectando oferta y demanda, ¿no? Puede ser. Están solo creando la plataforma. Sí, Pero yo creo que tú no puedes participar de esto sin embarrarte. Es como, claro. imagínate que no hubo fraude nunca Mm. y todos los chicos de Smartmatic son súper honestos. ¿Son habilitadores de una crisis humanitaria, sí o no? De bolas que sí. Bueno, Pero yo no si hice son nada. honestos, Ya, o sea, yo no hice nada. Yo solo proporcioné la plataforma. Bueno, bueno, pero el tú no solo votaste, hecho, ¿no? O sea, tú no hiciste que la gente votara por tal. Si no un interferiste en la solo. votación, sí. Sí, es Bueno, chévere. es Eso, debatible, sí, es discutible. no, es verdad, es totalmente discutible. Ok, lo voy a poner porque, bueno, esto es un podcast y de eso se trata. Los tipos que fabricaban los vagones de ganado en los años 40 en Alemania, ¿no? Ujú. Am, Mira, nos ha llegado una orden de 17.000 vagones de ganado. Em, Proporcionaste la plataforma, El pero mercado es el bueno, mercado, chamo. el mercado es el mercado, exacto, La sí. mano invisible. Claro, sí, sí, está bien, sí. Entonces, No, digo, o sea, no sé, si uno se pone tan absolutista, de verdad no vas a terminar interaccionando con casi nadie, ¿no? mm, Si la cuestión es porque tú puedes, o mm, sea, porque por ejemplo en el caso de Smartmatic, que iban a hacer los chamos, iban así como que no, la elección del 2016 no la vamos a hacer porque internacionalmente no hay nadie que vigile la broma y entonces no sabemos si tú le has agregado votos a la cuestión, o sea, no sé, es tomar postura y qué yo- clase de bueno, empresa, o sí, sea, yo estoy hablando, bueno, sí, en realidad, ni siquiera eso, yo estoy hablando de la primera elección en la que coronaron a Jorge Rodríguez y lo volvieron millonario. Yo estoy hablando solamente de eso. Pero como bien apunta Rubén aquí en el chat, otro mamagüevo lo habría hecho. Sí, es verdad. bien. Pero el asunto es que, bueno, justamente lo que estamos hablando aquí es si tú vas a ser ese mamagüevo. Exacto, ese mamón no soy yo. Entonces yo sí, en algunos casos soy ese mamagüevo. Eh, yo, por ejemplo, creo que, o sea, sigo diciendo, esto es como uno de los últimos bastiones. No voy a ir a Cuba mientras haya dictadura. Por un asunto de respeto, porque no quiero participar del safari humano. Sí, no pierdes tanto Eh, tampoco, o sea, sí, es verdad. Y eso es una de las razones de por qué puedo decir eso. claro, Porque ya lo vi. ¿Sabes? Es como, sí. bueno, sí, es una playa del Caribe. Si Total. fuera Nueva York, estarás como que, Sí, el exacto. concierto de Radiohead de Nueva York y te damos los tickets gratis. Que Sí, no, exacto. pero Pero, sí, hay gente así, lo que estamos ujú, diciendo. ujú. Pero, y claro, y si puedo evitarlo, si me obligan a ir a Venezuela y puedo evitar entrar en la maquinaria de destrucción, trataré de hacerlo, ¿no? Pero eso no quiere decir que no,
Sí, yo estoy, Tengo cuenta, sí, nosotros en esta app, el chat. que, que hablamos, todo empezó, la descubrimos, bueno, Mónica la descubrió porque eh, la señora que trabajaba en la casa, en el apartamento de los padres de Mónica, cuando Mónica era pequeña. Es básicamente una de las personas que crió a Mónica, ¿no? Ok. Eh, bueno, está enferma y está jodida como un montón de gente este, pobre en Venezuela, ¿no? Y entonces, bueno, la ayudamos, le compramos medicina y compramos comida y eso, compramos cosas que ella antes podía comprar, pero que tiene 5 años que no ve, ¿no? Claro. Y, y bueno, es una cosa, bueno, que lo haces y ya, ¿no? Sí, sí, o sea, Um, me recuerda a eso, me recuerda a la posición de Camus con la guerra de Argelia. Que te mm, acuerdas que cuando él estaba en contra de la guerra en Argelia y bueno, y mm, también de los independentistas, y le mm, dijeron que por qué, y él decía, bueno, porque, bueno, ¿cuál fue la cita exacta? Sinceramente hice un Google, pero era algo como que creo en la libertad o creo en la independencia. Quiero la independencia del país, pero quiero más a mi mamá y mi mamá puede estar montada en un tren de esos que exploten y que le pongan una bomba, ¿entiendes? Yo estoy en Francia y mm, quiero que la cosa se resuelva de manera pacífica, mm, parafraseando. Y entonces, claro, se encuentra con Sartre que dice, no, la independencia por encima de todo, el baño de sangre no importa, siempre es necesario, los gulags son una mm, cuestión circunstancial. Este, y es más o menos eso, tú dices, bueno, tienes a tu familia ya, o alguien que quieres de esa manera o sea, que tú has visto vivir estar en cierto nivel y tener un cierto nivel de vida que te gustaba verlos como disfrutaban y que ahora no pueden acceder económicamente mm. a eso y tienes la posibilidad de pronto su cumpleaños de brindarles un recuerdo, un placer. Es muy difícil para mí en todo caso, y de pronto para Camilo también, decir como que, coño, sí, yo no quiero contribuir, pero quiero más a la gente que está allá, que estoy tratando de ayudar. Seguro, seguro. Y en qué quedaron? En esa discusión, en esa conversación con Andrés. Bueno, fue interesante porque empezamos también después, como te decía, a hipotetizar sobre personas a las cuales tú ayudarías. Entonces en la Sí, sí. familia ya se empieza a Ah, poner como medio tricky. Y después es interesante cuando te vas a los amigos o a los compañeros de universidad, porque los amigos es fácil, tú dices, obviamente Daniel con este sí, con este no. mm, Pero después los compañeros de universidad y te das cuenta como que, ah, sí, pero qué sé yo, el pana de la fotocopia. Él era bien chévere y no sé cómo, si no me acuerdo cómo se llama ni dónde vive, pero si ese pana yo pudiera de pronto o sea, no sé, estoy mm, hipotetizando, mm, pero empiezas a ver cómo corres la línea del gol, ¿no? ujú, sí. Bueno, interesante. Así somos los seres humanos. Este, bueno, nosotros, luego de que hicimos esta prueba, llamé a mi tía la que vivía con esta otra tía que se murió el año pasado, este, más o menos por esta fecha. Y, y entonces, sabes que vive sola y tal, y mi tía chavista de paso. Y entonces, y le dije que bueno, que si podíamos hacer esto y tal, y me dijo que bueno, eso, que muchas gracias y tal, porque igual de vez en cuando también estamos mandándole algo. Y entonces, pero que bueno, que ahorita no necesitaba nada, porque todavía le quedaba algo del trueque del club y no sé qué cosas, Mm. y que espero que lo podíamos probar después y tal. Y entonces en esa llamada me entero de que también, sabes, tú llamas y todos estos cuentos horribles, ¿no? Que, sabes, así como, ¿cómo estás? Bien. No, bien, pero, y entonces te dicen, después del pero, te dicen todas las cosas horribles que está pasando y que está pasando a nivel de salud o a nivel de dificultades, ¿sabes? Sí, Con el agua, el ascensor, todo eso, ¿no? Y, y entonces me dice, bueno, eso que está súper fatigada y no sé qué cosa y tal. Entonces o sea, me cuenta lo que tiene. Y yo digo, esta cara tiene COVID. O sea, le pregunto si hizo la prueba de COVID, que no, que se lo va a hacer el día siguiente, no sé cosas. Total que bueno, aunque la llamo el día siguiente, la prueba da negativo. Fue como un jueves, ¿no? La prueba le dio negativo y entonces y le escribo el viernes, me dice, no, lo que necesito es descansar,
Estoy fatigada, lo que necesito es descanso, ¿no? Sábado me escribe su hermano, mi tío, me dice que la tuvieron que hospitalizar y que es COVID, le hicieron la prueba, sí, dio negativo. El domingo es COVID y se murió el martes. Mm. Necesito descansar, ¿no? La última famous last words, ¿no? ¿Qué edad tenía? De 80, quiero decir 85, creo que es 85. Que- Sí, bueno, población de riesgo, ¿no? Población de Claro, riesgo en un claro, país de claro. riesgo. Sí, sí. Es que no sé, Entonces, bueno, yo me convenzo él, cada vez él más de que voy a tener que ir en algún momento para Venezuela por algún tipo de fue, percance, sí, fue el horror, el mismo horror que ya te conté una vez, mm. otra vez, porque es el asunto de, ¿sabes? No, no, no. Mis padres aquí, ¿sabes? No pudieron despedirse. Por supuesto, los dos hermanos que le quedan a mi mamá en Venezuela, los dos estuvieron expuestos. A uno de ellos le dio COVID y no se murió afortunadamente. Eh, y al otro parece que no. Y, y bueno, esta era la tía que, bueno, esta es otra de mis madres, ¿no? O sea, yo Claro. tenía, yo tenía tres mamás, una se murió el año pasado, esta se murió ahorita. El mismo día de Aristóbulo, por cierto. La vida te da y te quita. Esta fue la que de alguna manera me traspasó el don de la palabra, ¿sabes? O sea, digamos, no me enseñó a escribir como uno podría enseñar a escribir a alguien, ¿sabes? Como, No, claro, pero te empujó y sí, sino que me dejó leer, ¿no? exacto. Eso es como que no, me dejó leer y fue la única persona, o sea, la primera vez que yo escribí en mi vida, por una razón que no fuese escolar, fue que ella empezó a pedirme que yo hiciese diarios cuando mis padres me llevaban de viaje. Que hiciera diarios para yo contarle después, o recontarle después las cosas que hacían. Y entonces eso me enseñó, o en el proceso aprendí a como a darme cuenta de las cosas, ¿no? A escuchar, ¿no? Y a ver y a tratar de describir cosas, las cosas que estaban sucediendo, ¿no? A través de la escritura. Fue también la persona que me enseñó Pedro Navaja, por ejemplo. ¿Sabes? Mm, Yo siempre que oigo Pedro Navaja me acuerdo de mi tía. Y fue la primera letra mm, que me supe de verdad, ¿no? Entonces, ese asunto de transmitir sí. la literatura tuya, ¿no? Que, o sea, las cosas, que la literatura que forma parte de tu identidad y de entender los giros del lenguaje, los juegos en el lenguaje, ¿no? Y por otro lado también, cuando fui más viejo, transmitirme también, ¿sabes? Lo duro y lo inmisericordia que puede ser un texto, ¿sabes? Hubo libros que me dijo, léetelo, pero ten cuidado porque es muy duro, ¿no? Y a mí, o sea, un chamo de Sí. 13 años, 14 años, ¿no? Entonces, todo eso, ¿no? Todas las cosas de hecho, la dedicatoria de mi primer libro es a ellas dos, ¿no? A estas dos tías, precisamente por esta cultura de leer y de escribir y eso, ¿no? Entonces, me estuve acordando de... Justo, esa semana fue una cagada, ¿no? Fue también... eh, al día siguiente se suicidó Willie McKay, ¿sabes? ¿Sabes? Fue de verdad una semana chimba, chimba, ¿no? Esa... Caí como unos días después, por aquello de que las casualidades no existen, en el discurso de aceptación del Nobel de Toni Morrison. Ok, Toni Morrison es la negra esta que ganó, ella ganó un Nobel en los 90 y fue la primera mujer negra que ganó un Nobel, ¿no? ok. Eh, y tiene esta broma que se llama, esta negra que se llama Beloved. Hay una película también que es arrechísima, ¿no? Sobre las consecuencias de la esclavitud y guerra civil y tal. Es bastante bueno. Pero bueno,
El punto es que en el discurso de aceptación es una vaina, es un palazo de eso. Tú te imaginas que va por un lugar, para un lugar, y a mitad del discurso llega a ese lugar y dices, "Bueno, ya llegaste, ¿de qué vas a hablar ahora, no?" Y resulta que lo que sucede en la segunda mitad del discurso es la contraposición, ¿sabes? Como que se desdice todo lo que ha construido hasta es arrechísimo. Entonces hay un punto en el que la tipa dice, eh, morimos. Ese es el sentido de la vida. Pero hacemos el lenguaje y esa es la medida de nuestra vida. El lenguaje es la medida de nuestra vida. Y encontré justo esto que era yo creo que lo que tenía que encontrar para poder pasar toda esta cosa de mi tía, ¿no? Eh, la conexión entre la muerte, el significado de la vida y pero el lenguaje también, y regalar el lenguaje como forma como legado, ¿no? Pero es Sí, una de esas cosas, además, que, perdón, ya te dejo hablar, no, pero no, es una de esas cosas a mí me pagan por que también escuchar. hablar, sí, sí, ¿verdad? Ya debió quedar en esa porque era mucho más fácil eso que estar inventándote, Filosofía. ¿cómo se llama? No, sí, está inventándote vainas para publicar en redes sociales. El que estaba también recordando incluso cuando tuve una conversación similar contigo el año pasado, ¿no? Este, aquello de, ¿sabes? Como que preguntar la edad siempre es importante, ¿no? Porque eh, es una tragedia, bueno, no sé si esto es la manera correcta de decirlo, es una tragedia menor cuando, cuando la vida es larga, la muerte es una tragedia menor, ¿no? Es esperado, digamos. Sí, es una No cosa sorprende esperada. tanto. Este, pero por supuesto, quizás lo que me corroe es el fin indigno, ¿no? Estos últimos 10 años que han sido totalmente indignos, sobre todo para, bueno, gente que trabajó toda la vida, ¿no? Porque a pesar de que mira, era mi tía chavista, era una de estas Sí, personas que, ¿sabes? Que se fajó, ¿no? Que trabajó burda, ¿no? Y después lo perdió todo y votó para perderlo todo. Y es inescapable, ¿no? Es como estas que no por el hecho de ser compartidas menos tragedia, pero es la tragedia que todos vamos a vivir, ¿no? claro, pero creo que justamente que en ese proceso, en el proceso de la emigración que hemos tenido que vivir nosotros, de la migración, se da un proceso inverso, que es como las personas no se mueren, sino que se desvanecen, van como desapareciendo. O sea, yo tengo una serie de personas, por ejemplo, amigos de mi papá, que eran mis tíos, entre comillas, que no son tíos de Ujú. sangre, pero son muchos sus tíos. Y Tíos de bueno, que caña. tíos de caña, tíos que te enseñaban a, qué sé yo, a montar moto y andar en barco, entonces tú eran tus tíos así finos, que bueno, que emigraron a Estados Unidos, entonces no los vi más. Después vinieron una vez, después yo me vine para acá, y ellos se fueron para allá, hablábamos por internet, pero se fueron como... Y después, ¿qué pasó? Bueno, no, se murió, pues. Entonces no hay Ujú. como ese proceso de película americana, del duelo y el cierre y el pasar la página. Cuando lo vives de esa manera, es muy coño madre, porque de verdad lo vives muy distinto. Mm. No, no sé, hay un proceso de pérdida de raíces ahí que solamente pueden entender los inmigrantes, porque tú puedes tener amigos y gente que tú conoces en el país en el que tú llegas, en el que tú estás, pero hay momentos en los cuales esa amistad de cuna o esa familia no están, como cuando hay COVID y tienes que ver por dónde coño agarras en un confinamiento, no puedes llamar a tus panas acá y decirles que les va a caer en tu casa, en su casa. Mientras que un pana en Venezuela, así de infancia, tú fácilmente, o sea, yo te he dicho a ti, mira, pana, ¿qué pasó? Vamos a hacer el confinamiento juntos y nos hemos ido juntos en Venezuela. Ujú. Entonces, es un proceso muy difícil que sea por allí. Pero también te iba a decir, bueno, justamente que mencionabas lo que le sucedió a Willie McKee, que no le hemos hablado, pero no quería hablar de Willie McKee en particular,
porque tampoco conozco los datos del caso y todo es Ujú, es feo hablar de eso ahorita, ¿no? De una persona en particular, pero sí pensaba, quería decir más bien sobre el movimiento Me Too que se desarrolló en Venezuela, como se le quiere llamar, ujú, que por un lado que cómico, que extraña la manera en la cual apareció, también como que 2 años después de todo, eh, y por otro lado, que me pareció, y es ahí donde quería tener tu opinión, pero me pareció que es como ese típico síndrome venezolano de quedarse en el árbol y no ver el bosque, es decir, ujú, señalar a las conductas de ciertas personas que sí, evidentemente, eran deleznables y oprobiosas y deberían ser fruto de nuestro más vil rechazo, pero por otro lado, obviar el hecho de que eso está enmarcado en una sociedad muy particular que refuerza una serie de conductas hacia las mujeres en general, que es súper agresiva y es súper machista, y está bien que estas sean como las manzanas podridas, pero el problema no es que la manzana estaba podrida, el problema es que como el guacal entero estaba ujú, podrido. Y entonces señalamos a esta gente, decimos esto y lo otro, y no hacemos la reflexión que va más allá, que es decir, pero ya va, pero, o sea, obviamente estaban muchas personas objetivando a las mujeres, o yo escuché también casos de profesores que le pedían fotos a las alumnas para pasarlas y cosas así. Entonces, obviamente eso se daba, pero a pesar de que la persona tiene una gran culpa en lo que está sucediendo y es copartícipe de esa explotación, no olvidemos que la sociedad tiene una pregunta que hacerse mucho más profunda, de fondo. Y eso nadie lo vino diciendo nada al respecto. Y después se convirtió en el caso de Willie McKee y lo que le sucedió a él, y después otra cosa muy particular. Entonces, por otro lado, me parece que eso como que se decayó, ¿no? Ya no estamos haciendo el ujú. mito en Venezuela, se acabó. Sí, te iba a preguntar, creo que lo medio explicaste ya, pero te iba a preguntar cuál es el propósito de hacer esa reflexión. Eh, Tú dices para desarraigar la- No, las conductas negativas o qué. no, 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 es una transformación de verdad de fondo, o sea, darte cuenta que Ujú, la forma en la que utilizas a la mujer, en la forma en la que la presentas en la televisión, en las canciones, en el trato, y habla con, por ejemplo, con Andrea, con cualquier mujer que ujú, estaba en Venezuela y después vive afuera, y te va a decir ujú, las miles de cosas que podríamos hacer para ujú, que se respete a la mujer en cierto sentido, porque ujú, también viene de allí una falta de respeto a la figura. ujú, Entonces, simplemente señalamos a estas 3 personas, o las que sean, o 1000 personas, o poco ujú. importa, y decimos, viste, son unos salvajes, y ahora yo voy a seguir escuchando mi reggaetón aquí, que habla de manera tan extraña sobre las mujeres, pero a todo el mundo le parece normal en el mundo del Me Too. Es una pregunta que me hago en todo caso. Pero no hay ninguna sociedad que escape a eso, ¿no? Porque en todas las sociedades se oye reggaetón o rap No, pero fíjate o cómo en Estados Unidos, a partir de la muerte de George Floyd, se ha dado una conversación, buena o mala, poco importa, pero ujú, de fondo sobre el racismo. Y se puede ujú, tomar tonalidades extrañísimas y hasta perniciosas que hemos señalado aquí, hablando de la teoría crítica ujú, racial. Pero eso no implica el ujú, hecho de que eso se está dando y la gente está pensando sobre ello. No ujú, fue que pasaron la página otra vez, que sí lo habían hecho muchas veces antes. Pero en cambio ujú. nosotros es como que por eso te decía, entonces empieza el Me Too, hay este escándalo, y entonces ahora volvemos ¿qué? A las telenovelas ahí con las mamis y el rollo de agarrar el culo a las mujeres en la calle y tal, y eso no, o sea, decirle va, o sea, no sé. Sí, y aquellos que detentan el poder, abusando de su poder para... Claro, Sí, porque todavía te hago estas preguntas porque todavía no entiendo, va, cómo, no entiendo ni siquiera cómo podríamos tener esa conversación porque además yo no, o sea, yo me veo, no me veo teniendo esa conversación porque es algo de lo que he participado poco. O sea, no sé. O sea, digo, o sea, ¿dónde están los centros estudiantiles? me siento tan alejado Claro, pero es que no somos tú y yo los que vamos a hacer esa conversación, pero los centros estudiantiles, los grupos, la gente organizada, la que tiene que ok. cambiar las cosas, pues, Sí, bueno, a todo nivel. yo no diría que se acabó porque uno nunca sabe, pero sí es verdad
Además, o sea, el suicidio de Willy también puso le dio como un parado espectacular a la conversación, ¿no? A cualquiera que sea la conversación que estaba ocurriendo. Porque, porque fue como un dramático cierre del primer acto. Este, y yo creo que, pues, lógicamente, a muy pocas personas le deben quedar ganas de exponer su caso, so pena de ser el causante de otro suicidio. Claro, también Eh, de eso. y, y ahí también, bueno, hay algo que quizás no esté del todo bien, pero es un signo de los tiempos, que es que hacer las denuncias eh, en la esfera pública directamente, ¿no? O sea, como Sí. introducir las denuncias, porque, Porque la porque bueno, policía de Venezuela es tan buena y debe resolver el caso. no, no, y de hecho no, claro, ese es como el principal argumento, ¿no? No, tú no vas a la fiscalía ni le vas a la policía porque la policía y la fiscalía no sirven, ¿no? Eh, ni, ni tomas cartas legales en el asunto porque tampoco sirve el Sí. sistema judicial y tal, ¿no? Yo eso lo entiendo perfectamente. Eh, pero bueno, por otro lado, todas esas cosas existen, o sea, todas esas figuras y todas esas costumbres fueron inventadas porque en algún momento la humanidad se dio cuenta de que hacer juicios sumarios en público era una mala idea. Por ahí como en 1700 algo, este, nos dimos cuenta de que podía tener, perdón, Claro, la clase gobernante se dio cuenta de que podía tener sí. efectos secundarios inesperados y, y entonces por eso, bueno, está todo este asunto del imperio de la ley y tal. Pero Pero ¿no te parece que el linchamiento en Twitter es completamente válido? Que es un argumento justamente que sostienen mucho de los justicieros ujú, sociales, que ¿sabes? ujú, Le dicen racista el que es racista y feminazi el que es feminazi y todo eso. ujú. Este, obviamente eso está muy lejos de ser un linchamiento público, o sea, ¿no? Es cierto, pero a medida que nuestra vida se funciona más con nuestro avatar digital eh, y en una situación particular, en la situación particular en la que estamos, en la que para muchas personas la vida digital es su fuente de trabajo, o sea que hemos como migrado súbitamente al entorno en línea. eh, Ser humillado en una plataforma digital equivale a un linchamiento público. Eh, Sí. y bueno, no hay alternativas, por supuesto, no hay, ¿sabes? Una corte judicial de la Internet en la que o sea, si tú vienes de un estado fallido, tú puedas ir y, ¿sabes? Demandar a la gente allá, ¿no? Una corte penal de Claro. Internet. Este, Pero por eso digo que ese medio no debería servir de corte ni de tribunal, pero sí debería servir de vehículo para que se lancen, no sé, conversaciones, discusiones, reformas, o que la gente de verdad de a pie haga el trabajo de verdad y empiece de verdad a reivindicar sus derechos, incluso hasta en las juntas de condominio, ¿entiendes? Y llegar a la broma y decir, no, mira, pana, esto no nos vamos a calar más. Como que ella se calla y tal, ella tiene todo el derecho a hablar como tú. O sea, me estoy inventando, ¿no? Pero, pero bueno, que si hay un empuje que se traduzca en la vida real, porque no puede ser todo nada más electrónico. Pero en Venezuela por lo menos no se ha dado y parece que no se va a dar. Y son pataletas como, ¿tú te acuerdas cuando salió la canción de Guillermo Dávila? sí, Sin claro. pensarlo dos veces, la Una empujé dos a la veces. pared y era todo un rollo sobre la violación. Ujú, Este, y tuvimos toda esta discusión, es comiquísimo, de hace 40 años. Y después pasó que absolutamente nada, fue un fenómeno de moda,
Después Ujú, eso siguió y la mujer siguió siendo, bueno, violada en Venezuela literalmente en muchos casos, ujú, lamentablemente. ujú. Entonces me temo que va a ser algo así, como es todo chenú, todo es como efímero de moda, y entonces ahora vas a esta discoteca y después la cierran y vas a la otra discoteca y es como si nada. Estamos Mm, todos siempre igual de felices. Y bueno, nosotros Es somos así. posible, es Sí. posible, pero como te dije, yo creo que también eh, esta discusión fue truncada, ¿no? O sea, incluso esta reflexión que estoy haciendo acerca de la validez de la, o de la invalidez de los juicios sumarios en Twitter, eh, la hice después de este espectacular final del primer acto, como dije, ¿no? Entonces, eh, pero si no hubiese ocurrido, si lo que hubiésemos tenido era una cadena aún más larga de denuncias, no me habría hecho esta reflexión, ¿no? O sea, Eh, ¿no te parece, no te parece que en el caso específico, ya que estamos hablando de, porque Ujú, sucedió en Venezuela de manera muy específica en el círculo de escritores por algún ujú, motivo, al menos ahí apareció y había poetas y otra gente involucrada. ¿No te ujú, parece que allí debería haber no sé si una reflexión, un mea culpa o qué sé yo? Estamos hablando de un sistema en el cual hay una tribu que va a escoger personas y colocarlas en posiciones de poder, con o sin talento, esa es otra discusión. Muchas veces con ujú, muchísimo talento, pero hay un ujú, sistema que corona personas y quita otras y si te pones en las malas con ellos, que le sucedió ujú, incluso a Cabruja en algún momento. ujú, Este, Mi papá me contó que Cabruja en algún momento se peleó con Miguel Otero, le dijo como que su papá no era tan buen escritor y qué sé yo, y lo pusieron en la lista negra, chamo, y después tuvo que ir a disculparse años más tarde, fue ujú, humillarse básicamente para poder venir a tener como el segundo aire. Pero en un momento, o sea, el tipo lo botaron del periódico, o sea, nadie es intocable allá. Entonces no tener esa reflexión de decir, tiene este sistema que corona a estos bichos, después los caras se creen que son la gran vaina, abusan del poder, ya tú lo ves cómo se comportan, en muchos casos no, muchos casos son buenas personas, etcétera. Pero todos conocemos al escritor, cineasta, músico venezolano Magüevo y de todos los países también, ujú, que abusa y tal y qué sé yo. Y en Venezuela son un puñado que los coloca, y es un puñado el que los empuja hacia adelante. Entonces esa gente también debería, o deberíamos todos decir como que qué clase de sistema estamos haciendo en el cual pueda una persona con este CV, este currículum vitae, tener tanto poder y por qué, quién lo puso allí, o sea, no sé, son cosas que se me ocurren, ¿entiendes? Estamos planteando acabar con los globos de oro porque no están representativos, al menos en Estados Unidos, y hay toda esa reflexión. Y en Venezuela no podemos ni siquiera decir eso, una cosa como la que acabo de decir, si tienes aspiraciones a publicar allá. Es ujú, ridículo. Y sucedió hace poco, hace unos años, con este poeta que se llamaba Castro. No me acuerdo cómo se llama este chamo, Alejandro Castro, que publicó una broma, chamo, diciendo que todos eran unos mediocres y unos falsos y qué sé yo, y se armó una zaparapanda en la cual salieron los grandes manitúes, mejor no mencionarlos porque después nos tenemos que disculpar otra vez en el podcast, unos grandes manitúes así, este poeta y tal, diciendo tantas cosas, y lo peor es que todo el mundo decía sotoboche, que el tipo tenía razón, y que de verdad no eran tan talentosos como pensaban, y que fuera la ujú. gran vaina, y que todo un sistema, y se pagan y se dan el vuelto. Entonces, bueno, este tipo de cosas debería empezar esa discusión, pero no, vamos a quedarnos en un caso aislado de una persona que probablemente tenía problemas psicológicos y termina en un drama. Y entonces Mm. es culpa de la que lo acusó por internet, no sé. Eh, con el temor de extender este podcast 6 horas, eh, o sea, me podría quejar de que sí hay un montón de escritores que parece que no tienen talento, más allá de que... O sea, yo soy un mal juez de la calidad de un escritor porque, bueno, me conozco. O sea, no me hagan caso. Pero hay un montón de gente que muchos consideran buenos escritores y no me parecen buenos escritores, ¿no? Eh, pero yo pensaba antes que era una cosa única de Venezuela y lo que me he dado cuenta es que tener una cohorte de escritores mediocres y construir un entramado frágil sobre ellos es
parte de cualquier sistema editorial, al menos en los países hispanohablantes. ¿Te parece? Tú sabes en España, en México, en Argentina, O Colombia, sea, el Club de los en Favores Venezuela. existe, pero en Venezuela es lo único que hay. Es obvio que si tú eres amigo de Bret Easton Ellis, es más fácil que te publiquen y si te peleas con él va a ser más Mm, difícil. Pero mm, si te quitas de él, te vas para Los Ángeles y tienes otra persona. En cambio, en Venezuela es pero nada más esa cortecita es lo que tiene y, mm, y una vez que te pones en las malas no vas a publicar nunca. Y eso si es lo publicas en triste. tal, si publicas en tal revista Mm. cuyo editor tiene un beef Ujú. con otro carajo, también pasa. Claro, Y, ¿cuánta gente no y bueno, no se arrechó con panfleto negro? sí, bueno, no, pero no estoy hablando de Venezuela. Ah, no, Estoy bro. hablando estoy hablando de, por ejemplo, si escribes en letras libres, no me acuerdo cómo es que se llama cómo se llaman las otras, pero si escribes en letras libres, entonces eres un cabecehuevo y no puedes publicar en este circuito y, ¿sabes? Claro. Eh, y entonces en letras libres publican tus poemas que son una cagada, pero porque estás bajo el ala protectora de estos carajos y tal. Y ah, O sea, yo no creo, yo leo letras libres con fruición, me parece que mucha gente muy arrecha publica ahí, pero, pero eso no quiere decir que sean buenos. claro, o sea, yo no creo en el comunismo literario, ¿no? En la idea de que, bueno, Ujú. que todos El marxismo publicamos y todos literario. somos buenísimos. No, no, no. Yo creo que tiene que existir una jerarquía. Es Ujú, inevitable que cuando tú pones a las personas a competir o a presentar cosas en un mismo renglón, se van a ordenar en una cierta jerarquía. La ujú, cuestión está en determinar cómo estás adjudicando las posiciones en esa jerarquía. Y si a ujú, partir de esa jerarquía se crea una estructura de poder en la cual hay abusos sexuales y favores y cosas así, tú tienes que preguntarte, ya va, pero si yo fui parte, o yo ayudé a esta persona a llegar aquí, o hablo con él o ella, bueno, sobre todo él, porque no hay muchas ellas en ese Me Too, ujú, y hablo con él y le digo, ¿qué estás haciendo, pana? Me están llegando unos cuentos, pero, o sea, loco, todos estamos claros, todos hemos escuchado cuentos y tal, y que coño, está el escritor, no, el bicho es un singón. Y el otro carajo, no, ese bicho es un caelongo. No, ese carajo le encanta. ujú, Y no eran amigos míos, ¿ah? Los amigos míos yo no los dejaba que actuaran de esa manera. Pero cuando ujú, la gente me decía, no, es que José, él le gusta agarrarle las tetas a la jeva. Y era que, chamo, pero tú eres amigo de José, tú tienes que decirle que estás loco, weón. O sea, ¿qué estamos haciendo? Y sin embargo, eso era como normal y el raro eras tú que no te reías del chiste soez o de que si mueve el cuadrito a Federal López y vaina y esto y lo otro y o sea, yo estaba así como que, ok, vi el chiste la semana pasada, no me dio risa, es como que, ¿cuál es? Entonces, ujú. no sé, son las preguntas que me hago, de pronto me fui demasiado lejos y tenemos que quedarnos en la denuncia del Me Too y ya. Sí, pero sí es verdad que, bueno, ok, de acuerdo contigo en que tiene que ocurrir algún tipo de conversación. Eh, eh, Sobre todo porque, insisto, la secuencia de denuncias quedó truncada, ¿no? O sea, Claro, no llegaron a los cineastas, por ejemplo, sí. o a la gente que trabaja En el Miss en televisión, Venezuela. creo. O Ujú. sea, el Miss Venezuela, ¿cómo no lo han mituseado todavía? Yo no entiendo Sí, exacto. una cosa El Miss así Venezuela. De hecho, creo que cada canal de televisión se merece un propio Me Too, ¿no? O sea, deberían hacer claro. como una temporada Ellos tenían por casting cada uno, couch, ¿no? chamo, tenían casting couch Ujú, y eso lo sabe sí. todo el mundo. O Ujú. sea, Y entonces, bueno, entonces, no creo que haya ánimos por esto que sucedió. No creo que mi papel ahí es quedarme callado, porque la intuición, o sea, tengo la intuición de que es lo mejor que puedo hacer, ¿no? Porque además me parece eh, bueno, eso, que otra gente tiene algunas cosas que decir que, que mueven la conversación hacia adelante. Y hay un montón de gente que no quiere que la conversación avance también. Eh, claro, ¿Sabes? Este montón de gente que está de plano en desacuerdo con si quiere hablar del tema. Que ya de por sí, sabes que incluso podríamos tener una conversación a nivel de sociedad sobre eso, ¿no? Eh, Olvídate que estamos hablando de violaciones. ¿Cuándo vamos a tener conversaciones incómodas como adultos, ¿no? claro. Sin,
sin insultarnos. Pero es que es lo Eh, que le decía, porque ni siquiera es una cuestión de, para mí no era un problema estrictamente sexual, era un problema que tenía que ser visto bajo la lupa de el uso y el abuso del poder, porque era el poder uh, puro, no era una cuestión uh, sexual. Yo soy el caso de un poeta, que sé yo, un profesor, que le pedía nudes a las chamas, y si las chamas no se las daban, las raspaba, ¿no? Y entonces Andrea me preguntaba y me decía, pero ¿cuál es? O sea, ¿qué es eso? ¿Estás viendo una foto que ya tenía el tipo? Y entonces yo le digo, Andrea, pero es que el rollo no es ver tu, o sea, tu, masturbarme con tu foto. El rollo es dominarte. Que yo tengo el sí, poder de que tú me des esa vaina, que tú te desnudes para mí. Eso es lo que estás ejerciendo ahí. es como la violación en la guerra, que es como someter al enemigo, ¿no? Claro, es la humillación Ujú, máxima. Y es lo que, ujú, y esa estructura aparece en todas partes de Venezuela. Y en la política ujú, que hablábamos al principio, obviamente, la corrupción, si no te gusta, tienes que pagar, tienes que tener un ujú, timbre fiscal, no te voy, te remolco tu carro, te jodo, no conoces a nadie, no entras a la discoteca, y es un ujú, sistema se mueve por todos lados, y sin ujú. embargo lo que lo vemos es como por pedacitos, y vamos esperando desmontarlo por aquí, desmontarlo por allá, y después dice, coño, pero ¿cómo la oposición reproduce exactamente los mismos patrones de uso y abuso? Porque es un problema de poder, de dónde está enraizado el poder. ¿Cómo se gestiona esa conversación? Que, co- o sea, De verdad que de tenemos que hecho, escribir un artículo al respecto, chamo, o sea, aunque ok. todo el mundo nos va a caer encima. Pero algo Ujú. exactamente que sí, sí. Ahora no se publicará en ningún lado, porque como nadie está publicando nada, y por las razones antes esbozadas, pero lo colgamos Sí. en Twitter de a pedacito. Ajá, y ¿cuál sería el enfoque? Vamos a draftear el borrador de ese artículo. O sea, ¿qué es lo que quieres decir? Que tenemos que hablar sobre esto, de que es un No, problema bueno, sistémico. señalar el diagnóstico ya de por sí es un buen aporte, pero lo que tienes que hacer también, me parece a mí, es llevar a todo el mundo, es como cuando las sociedades salen de la dictadura o salen de problemas así, de Ujú, guerras civiles y tienen que ujú, reconciliarse, en el cual ujú, tienes que hacer que todo el mundo acepte al pequeño chavista que tiene dentro de sí. Lo siento, lo ujú, dije. Todos, por ujú. más que estén ahí diciendo que yo nunca voté por Chávez, yo no sé qué vaina, y yo siempre No, chamo, eso Co- justamente es parte Marico, del chavismo. Sí, conózcanse un poco, exacto. por Dios. O sea, Entonces, lo primero es ya están viejos reconocer todos. ese chavecito que tenemos todos adentro antes de poder Ujú, extirparlo. ujú, Y después empezar a identificarlo con honestidad en todas las ujú, conductas y a partir de ahí puedes hacer un desmontaje. Pero si ujú, seguimos aparte de la cosa dialéctica de que nosotros somos los ujú. pulcros y los otros son los hediondos y tenemos que erradicarlos a ellos, seguimos en la misma. Algunas personas te dirán, estás haciendo una apología de los victimarios y tal, porque estás diciendo no es un problema de ellos, sino es un problema de toda la sociedad y tal. O sea, esas lecturas Sí, de Twitter, ¿no? claro, claro, pero es que es un problema o sea, que va y viene, porque como te digo, en los casos puntuales obviamente hay que escribir una responsabilidad individual, eso es innegable. Pero si quieres cambiar la cosa y tener un enfoque distinto de toda la sociedad, tienes que partir del principio ese, del pequeño dictadosuelo que tenemos todos adentro si eres venezolano, y cuando tú dices el quítate tú para ponerme yo es exactamente eso. Es la Ujú. gente y eso lo conocimos todos, gente que estaba siempre hablando mal de la política o de los escritores, y una vez que lo ponen en una revista, le dan un premio, qué sé yo, el tipo de pronto y que, bueno, no, pero este carajo, entre todos muerte pana, y te que sí, pero qué bola, pero antes tú decías que, no, 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 no. Sí. Entonces, bueno, y eso lo tenemos todos, repite que también lo tengo. Entonces, Yo estaría contento con que esa conversación ocurriera en alguna parte de la sociedad venezolana, al menos claro. bueno, para que no sean tan horribles y escandalosos en Twitter. Sí, Pero y empezar a sanar, como dicen, como se empezar a sanar, dice. sí, pero también hay que enfrentarse a la realidad de que bueno, hay una gran parte de compatriotas que ni siquiera se montarían en esa conversación porque Es un problema, sí. no está planteada la reflexión y la autocrítica, ¿no? Sí, bueno, pero llegan puntos de cambio, ¿no? En los cuales de pronto la cosa de Mandela va agarrando más y más fuerza hasta que dices, bueno, es innegable y una cosa que era impensable. O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, Mm, cuando ganó Obama, que es un caso muy diferente, pero hasta mm, que Obama no ganó, era impensable que un negro fuera presidente de los Estados Unidos. mm, Pero o mm, sea, era así, yo conocí gente aquí que me decía, no, lo van a matar, le van a pegar un mm, tiro porque no van a dejar que sea un afroamericano. mm, Y dije, chamo, o mm, sea, y yo tampoco lo creía mucho, ¿no? mm, Y sin embargo, hoy en día es como que,
¿por qué no es una mujer? Y tú dices, chamo, pero hace 12 años Sí. ni siquiera pensable que fuese un negro, entonces vamos por parte, weón. Mm, Y vamos a ujú. llegar y pronto vamos a tener un presidente trans, y quiero decir afroamericano para que no se ofendan también. Pero, entonces no sé, llegan puntos en los cuales el movimiento, ¿sabes? Se vuelca, pues tienes que empezar en Mm, algún lado. Y me parece que la parte más honesta es esa, está como que el movimiento de los chavistas arrepentidos, y es como que somos todos. Sí, sí. Yo nunca voté por Chávez. Exacto, yo tampoco. Pero mandaste la botella de whisky, no sé qué tal. Pero, Entonces, tal cual. ah, claro. Sí, mandé pastillas para el corazón, por lo tanto no tengo corazón.